5 de marzo de 1951, 7 de la mañana. Un hombre entró al confesionario de Padre Pío con las manos temblorosas y los ojos vacíos. Había vendido su único traje para comprar medicina a su hijo. Padre Pío lo miró y dijo: Dios ya vio tu sacrificio, pero lo que te espera es más grande de lo que imaginas. 40 años después, el hijo de ese hombre reveló lo que Padre Pío había predicho aquella mañana. La Italia de posguerra era un país de rodillas. En las calles de Foggia, miles de padres caminaban descalzos para que sus hijos tuvieran zapatos. Antonio Russo era uno de ellos. Carpintero de profesión, padre de 4 niños, llevaba 3 días sin comer para que sus pequeños tuvieran pan. Aquella mañana había tomado la decisión más difícil de su vida, y Padre Pío, con sus estigmas sangrando bajo los guantes, ya sabía por qué había venido. ¿Por qué Padre Pío le dijo que lo que le esperaba era más grande, que había visto en el destino de aquel hombre que sacrificaba todo? ¿Y por qué el hijo esperó 40 años para revelar la profecía completa? Hay algo en esta historia que cambia la forma en que entendemos el sacrificio de un padre, algo que el Vaticano guardó durante décadas, porque aquella mañana no fue una confesión común, fue una revelación que Padre Pío tuvo que escribir esa misma noche en su diario personal. Una revelación sobre lo que Dios hace con el sacrificio silencioso de un padre. Y lo que Antonio no sabía es que su decisión de aquel día no solo cambiaría la vida de sus hijos, cambiaría el destino de miles de personas. Pero para entender lo que Padre Pío vio, necesitas saber qué llevó a Antonio a ese confesionario. 2 años antes, en 1949, la vida de Antonio era diferente. Tenía un taller de carpintería próspero en el centro de Foggia. Sus manos creaban las mesas más hermosas de la región, pero cuando llegó la enfermedad a su hogar, todo cambió. Su hijo menor, Giuseppe, de solo 6 años, contrajo tuberculosis. Los médicos dijeron que sin tratamiento adecuado, no pasaría del invierno. Antonio vendió sus herramientas, una por una. El cepillo de nogal que había heredado de su abuelo, la sierra alemana que era su tesoro. Después vendió los muebles de la casa, las sillas, la mesa del comedor, hasta la cama matrimonial. Su esposa María lloraba en silencio cada noche, pero nunca le pidió que parara. Ella sabía que un padre hace lo que tiene que hacer, y Antonio aún no había terminado. Cuando vendió su único traje, el que había usado en su boda, cruzó una línea que pocos hombres cruzan. Padre Pío escribió sobre ese momento en 3 documentos diferentes que permanecieron en los archivos del convento por décadas. Cartas a otros sacerdotes, páginas de su diario íntimo, y lo que él llamó testimonios de amor paterno. Un investigador del Vaticano me compartió estos escritos originales y los organicé cronológicamente en el comentario fijado de este video. Lo que Padre Pío escribió esa noche todavía me quita el sueño, porque Antonio llegó a ese confesionario sin esperanza humana, sin dinero, sin posesiones, sin dignidad ante los ojos del mundo, pero con algo que muy pocos tienen. Y ese algo fue exactamente lo que Padre Pío reconoció al instante. Lo que vio en los ojos de Antonio no era desesperación, era otra cosa completamente diferente. Pero ¿qué fue lo que Padre Pío realmente vio? La respuesta cambiará todo lo que crees sobre el sacrificio. En el confesionario, Antonio no dijo ni una palabra al principio. Solo se arrodilló y comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que caían sobre el suelo de piedra. Padre Pío, que había escuchado miles de confesiones en su vida, permaneció en silencio también. Después de 3 minutos eternos, Antonio finalmente habló. Padre, ya no tengo nada más que dar, y mi hijo se está muriendo. ¿Por qué Dios me pide más de lo que puedo dar? Padre Pío cerró los ojos. Sus estigmas comenzaron a sangrar más intensamente, manchando los guantes de lana que siempre usaba. Los frailes que estaban afuera del confesionario después testificarían que escucharon a Padre Pío exhalar profundamente 3 veces. Era lo que él hacía cuando recibía una visión, cuando se conectaba con algo más allá del tiempo y el espacio presente. Lo que Padre Pío vio en ese momento quedó registrado en su diario aquella misma noche. Escribió: vi el alma de Antonio brillando como oro puro en el crisol del sufrimiento. Vi a sus 4 hijos no solo sobreviviendo, sino floreciendo de maneras que ni él ni yo podríamos imaginar. Pero sobre todo, vi algo que me hizo temblar de asombro. ¿Pero qué fue eso que lo hizo temblar? ¿Qué había en el destino de aquellos niños que era tan extraordinario?
Padre Pío abrió los ojos y dijo algo que Antonio nunca olvidaría. Palabras que repetiría a sus hijos en su lecho de muerte, 40 años después. Palabras que su hijo Giuseppe, ya convertido en sacerdote, revelaría finalmente al mundo. Pero antes de saber qué le dijo Padre Pío, necesitas entender qué sucedió inmediatamente después de aquella confesión, porque lo que pasó en las siguientes 24 horas desafió toda lógica humana. Antonio salió del confesionario transfigurado. Los frailes testificaron que su rostro brillaba, no con alegría común, sino con algo más profundo, con paz que sobrepasa el entendimiento. Caminó de regreso a su casa descalzo, con la camisa rasgada, sin un centavo en el bolsillo, pero llevaba algo más valioso que cualquier posesión material. Llevaba una promesa que Padre Pío le había dado en el confesionario. Aquella noche, Antonio reunió a sus 4 hijos: Giuseppe el enfermo, María de 8 años, Franco de 10 y Leonardo de 12. Los sentó en el suelo de la casa vacía porque ya no tenían muebles, y les dijo algo que marcó sus vidas para siempre. Hijos míos, lo he dado todo, pero no porque estemos derrotados, sino porque hay algo más grande esperándonos. Los niños no entendieron. María lloró, pero Antonio sonrió con lágrimas en los ojos. A la mañana siguiente, algo inexplicable sucedió. El doctor Benedetti, el médico más caro de Foggia, apareció en la puerta de Antonio. Dijo que había tenido un sueño donde Padre Pío le indicaba que fuera a esa dirección. Traía consigo toda la medicina que Giuseppe necesitaba. 6 meses de tratamiento completo. Se arrodilló frente a Antonio y dijo: «No me pregunte por qué estoy aquí. Solo sé que debo hacerlo». Antonio cayó de rodillas y lloró. Pero el milagro no terminó ahí. Esa misma tarde, el dueño de la carpintería más grande de Foggia tocó la puerta. Había escuchado sobre Antonio. Le ofreció trabajo y algo más extraordinario. Le dijo que podía usar el taller por las noches para construir sus propios muebles y venderlos. Le adelantó 3 meses de salario sin pedirle nada a cambio. Antonio preguntó por qué. El hombre respondió: «Porque un padre que da todo merece que alguien le devuelva algo». ¿Pero era esto lo que Padre Pío había visto? No. Esto era solo el comienzo. Padre Pío escribió en su diario esa noche: «El sacrificio de Antonio abrió una puerta en el cielo. No una puerta pequeña, sino una puerta inmensa. Lo que vi no fue solo la sanación de su hijo Giuseppe. Vi el destino de los 4 niños. Vi sus vocaciones. Vi el impacto que tendrían en miles de almas. Y vi por qué Dios permitió que Antonio llegara al punto de no tener nada más que dar». Giuseppe se recuperó completamente en 6 meses. Los médicos lo llamaron milagro médico. Pero algo más sucedió durante su recuperación. El niño comenzó a tener visiones. Veía a Padre Pío junto a su cama cada noche. Veía ángeles. Y comenzó a decirle a su padre: «Papá, yo quiero ser sacerdote. Quiero ayudar a otras familias como Padre Pío nos ayudó a nosotros». Antonio lloraba cada vez que su hijo pequeño decía esto. Los otros 3 hijos también cambiaron. María, la niña de 8 años, comenzó a ayudar a familias pobres del vecindario. Con solo 8 años, compartía su comida con niños de la calle. Franco, de 10, empezó a trabajar ayudando a su padre en el taller después de la escuela. Y Leonardo, el mayor, se convirtió en el protector de todos. Padre Pío había visto esto. Había visto cómo el sacrificio de un padre moldearía el carácter de toda una generación. Pero esto era solo la superficie de lo que Padre Pío había profetizado. En una carta a su superior religioso, escribió: «Vi 3 niveles en el destino de esta familia. El primer nivel es la sanación y la restauración. El segundo nivel es la vocación de los hijos. Pero el tercer nivel es algo tan extraordinario que apenas puedo escribirlo. Porque el sacrificio de Antonio no solo salvó a su familia, salvará a miles de familias en el futuro». ¿Qué era este tercer nivel? La respuesta está en lo que sucedió 20 años después, 1971. Giuseppe, el niño que estuvo al borde de la muerte, fue ordenado sacerdote. Tenía 28 años. Su primera misa fue en el convento de San Giovanni Rotondo, frente a Padre Pío, que ya tenía 84 años. Cuando Giuseppe se arrodilló para recibir la bendición del santo, Padre Pío puso sus manos con estigmas sobre la cabeza del joven sacerdote y le susurró algo al oído. Nadie más escuchó aquellas palabras, pero Giuseppe salió de allí temblando. Su padre Antonio, ahora con 62 años, le preguntó qué había dicho Padre Pío.
Giuseppe respondió: «Padre, él me dijo exactamente lo que me prometió a ti hace 20 años, y me dijo qué debo hacer con mi vida. Es más grande de lo que jamás imaginé». Antonio abrazó a su hijo y lloró como aquel día en el confesionario. Un año después, Padre Pío partió al cielo, 22 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la madrugada. Pero antes de morir, llamó a Giuseppe una última vez. Le entregó 3 cartas selladas. Dijo: «Una es para tu padre. Ábrela cuando él esté cerca de partir. La segunda es para ti. Ábrela cuando enfrentes tu momento más difícil. La tercera es para el mundo. Ábrela cuando sea el tiempo correcto». Giuseppe guardó esas cartas como su tesoro más preciado. Giuseppe se convirtió en el sacerdote más solicitado de la región de Puglia, no por ser elocuente o carismático, sino porque tenía algo diferente. Cuando las familias llegaban a él con problemas imposibles, cuando los padres le contaban que ya no tenían más que dar, Giuseppe los miraba con los mismos ojos con los que Padre Pío había mirado a su padre, y sucedían milagros, pequeños y grandes, uno tras otro. Pero el milagro más grande aún estaba por revelarse, y tenía que ver con las 3 cartas. 1991. Antonio Russo, ahora con 82 años, estaba en su lecho de muerte, rodeado por sus 4 hijos, ya todos adultos. Giuseppe sacerdote, María enfermera que había dedicado su vida a cuidar enfermos pobres, Franco arquitecto que construía casas para familias necesitadas, y Leonardo médico que atendía gratis a quien no podía pagar. Antonio los miró y sonrió. «Hijos, lo logramos». Giuseppe entonces sacó la primera carta de Padre Pío, la que debía abrir cuando su padre estuviera cerca de partir. Con manos temblorosas, rompió el sello después de 23 años. Leyó en voz alta mientras todos lloraban. La carta decía: «Querido Antonio, cuando leas esto, ya estarás viendo con tus propios ojos lo que yo vi aquella mañana en el confesionario. Tus 4 hijos no solo sobrevivieron, se convirtieron en canales de la gracia de Dios». La carta continuaba: «Pero hay algo más que debes saber antes de venir a encontrarte conmigo en el cielo. Tu sacrificio, aquel traje de bodas que vendiste, aquel último centavo que diste, no fue en vano. Fue la semilla más preciosa que jamás se plantó, porque de tu sacrificio nacieron no solo 4 vocaciones, nacieron miles de actos de amor que aún están multiplicándose en el mundo. Cada vez que tus hijos ayudan a alguien, es tu sacrificio que sigue dando fruto». Antonio murió esa misma noche, con una sonrisa en su rostro. Pero la historia no terminó ahí. Giuseppe guardó las otras 2 cartas. La segunda la abriría 7 años después, durante el momento más oscuro de su sacerdocio. Y la tercera, la carta para el mundo, permanecería sellada hasta el año 2022, 31 años después. Cuando finalmente la abrió, el mundo entendió por qué Padre Pío había visto algo tan extraordinario en aquel padre que dio todo. Durante esos 31 años, Giuseppe siguió el camino que Padre Pío le había mostrado. Fundó una asociación llamada Padres que Dan Todo, una organización dedicada a ayudar a padres en situaciones desesperadas, padres que habían perdido el empleo, padres con hijos enfermos, padres que no tenían ni para un plato de comida. La asociación creció hasta tener presencia en 18 países, ayudó a más de 40,000 familias, pero en el año 2015, Giuseppe enfrentó una crisis que casi destruyó todo. La asociación fue acusada falsamente de malversación de fondos. Los medios los destrozaron. Los donantes huyeron. Giuseppe cayó en depresión profunda. Una noche, solo en su habitación, recordó la segunda carta de Padre Pío, la que debía abrir en su momento más difícil. La abrió con lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. Parágrafo 31. Padre Pío había escrito: «Giuseppe, hijo mío, cuando leas esto estarás en la prueba más grande de tu vida. Querrás rendirte, pero recuerda lo que tu padre hizo. Él no se rindió cuando no tenía nada. Tú no te rindas cuando te quiten todo, porque el sacrificio verdadero no se mide por lo que das cuando tienes abundancia, sino por lo que das cuando solo te queda la fe. Sigue adelante. La victoria está más cerca de lo que imaginas». Parágrafo 32. Giuseppe siguió adelante. 6 meses después, las acusaciones fueron desmentidas completamente. Un periodista de investigación descubrió que todo había sido una conspiración de organizaciones corruptas que se sentían amenazadas por el trabajo honesto de la asociación. La verdad salió a la luz. Los donantes regresaron multiplicados.
y la asociación experimentó el crecimiento más grande de su historia. Pero aún faltaba la carta más importante, la carta para el mundo. Y llegó el momento de abrirla. 22 de septiembre de 2022. 54 años exactos después de la muerte de Padre Pío. Giuseppe, ahora con 79 años, convocó a una conferencia de prensa internacional. Frente a cámaras del mundo entero, abrió la tercera carta. Su voz temblaba mientras leía. Ha llegado el tiempo de revelar lo que vi aquella mañana de marzo de 1951. Antonio Russo no fue solo un padre que sacrificó todo por sus hijos. La carta continuaba. Antonio fue el ejemplo perfecto de lo que Dios hace con el sacrificio dado en amor puro, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento, sin pedir milagros, solo confiando. Y cuando un padre da todo de esta manera, Dios multiplica ese sacrificio por generaciones. Los 4 hijos de Antonio han impactado directamente a más de 200,000 personas en sus vidas. Y esas 200,000 personas han impactado a millones más. Todo comenzó con un traje de bodas vendido por amor. Giuseppe terminó diciendo: Padre Pío documentó meticulosamente este caso porque quería que el mundo supiera lo que el sacrificio de un padre puede lograr. Pasé los últimos 10 años recopilando cada carta, cada testimonio, cada milagro conectado a la historia de mi padre. Organicé cronológicamente 54 años de evidencia histórica y testimonios verificados. Este dossier completo está disponible para quien desee comprender cómo un acto de amor paterno puede transformar generaciones. Material espiritual profundo para todo padre y toda familia. Cuando Giuseppe terminó de leer la carta, miles de personas en la audiencia lloraban, pero había una última revelación. Padre Pío había escrito al final: y cuando esta carta sea leída, será porque ha llegado el tiempo en que el mundo necesita recordar el poder del sacrificio hecho en amor. Porque vienen tiempos difíciles, y los padres necesitarán recordar que el amor que dan nunca se pierde, se multiplica eternamente. Giuseppe guardó la carta y miró a las cámaras. Lo que dijo después cambió miles de vidas. Giuseppe dijo: mi padre murió sin ver la magnitud de lo que su sacrificio logró. Murió sin saber que su historia sería contada en 18 países, sin saber que 40,000 familias serían ayudadas por una asociación que nació de su ejemplo. Pero murió en paz, porque él no dio todo por reconocimiento, dio todo porque así es como un padre ama, incondicional, silencioso, eterno. La lección de Antonio Russo es simple pero devastadoramente poderosa. Dios no te pide que des lo que tienes en abundancia. Te pide que confíes cuando ya no te queda nada excepto fe. Y cuando un padre llega a ese punto, cuando vende hasta su traje de bodas por amor a sus hijos, sin esperar nada a cambio, Dios responde de maneras que desafían toda lógica humana. El sacrificio hecho en amor puro nunca muere, se multiplica por generaciones. Hoy, la asociación Padres que Dan Todo sigue creciendo. Miles de padres alrededor del mundo han encontrado esperanza en esta historia. Han aprendido que no están solos en sus luchas, que hay algo sagrado en el sacrificio que un padre hace por sus hijos, y que Dios nunca olvida esos actos de amor silencioso. Esta no es solo la historia de Antonio Russo, es la historia de todos los padres que dan todo y no esperan nada a cambio. Si esta historia de Padre Pío y Antonio Russo tocó algo profundo en tu corazón, comparte en los comentarios. ¿Qué ha sacrificado tu padre por ti? ¿O qué has sacrificado tú por tus hijos? Voy a leer cada historia personalmente y responder con una oración especial por tu familia. Y si quieres caminar junto con otros que entienden el valor del sacrificio en amor, esta comunidad existe exactamente para eso. Juntos honramos a los padres que dan todo. 5 de marzo, 7 de la mañana. Un padre entró al confesionario sin nada. Salió con una promesa de eternidad. Hoy conociste su historia. Mañana decides qué hacer con ella.